Vamos a esta clase entonces directamente a resumir un poco lo que hemos visto en la clase anterior. Cuando digo el hecho histórico que dio paso, no solo el tiempo, sino el hecho puntual. Y el hecho puntual que da paso a de la monarquía a la república es la expulsión del último monarca, del último rey de Roma, que fue Tarquino. El momento que incursiona la aristocracia en Roma y comienza a darse este conflicto entre el rey y el aristócrata, entonces se rompe la perspectiva. Ese es el hecho histórico. Vamos entonces a ir puntualizando. A ver, vamos a ver. Dentro de esta consideración que hemos nosotros enunciado para ir delimitando los elementos que se van dando. Decimos entonces que en el 753 antes de Cristo se funda Roma. Los latinos fundan Roma. Y Roma era una monarquía, es decir, que tenía reyes, ¿sí? Esto hasta, como ya lo han planteado, el 509 antes de Cristo, donde se pone fin a la monarquía cuando el gobierno expulsa al último rey. Aquí podemos decir fin monarquía. Y nosotros veíamos en las diapositivas directamente a Tarquino, el último rey de Roma, quien fue expulsado por la incursión de la aristocracia. Este periodo de tiempo, entonces, es justamente lo que llamamos monarquía. Y el hecho histórico que pone fin a la monarquía es propiamente la expulsión. Expulsan a Tarquino. Y se elimina la monarquía. De aquí, del 509 hasta el 27 antes de Cristo, se da todo el proceso referente a la república. ¿Cuál era la característica de la república? ¿Qué le caracteriza a una república? ¿Ideas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es una característica propia de una república? Por ejemplo, de la República del Ecuador. República. ¿Qué le caracteriza? El pueblo puede participar en los hechos. Ya, muy bien. El pueblo participa dentro de la elección de sus gobernantes y de lo que realmente de la toma de decisiones. Esa es la república, tal cual sucede en Roma. Es la misma perspectiva, la misma idea. A partir del 27, aquí año cero, hasta el 395 después de Cristo, se da el último proceso de la época romana que nosotros estamos evaluando aquí directamente, que es el imperio. Características de un imperio, aquí no se olviden, rey, aquí el pueblo y aquí el emperador. Características de un imperio. ¿Cuál es la idea de un imperio? ¿Alguien alguna idea?
Bueno, si no tenemos idea, principalmente un emperador o el imperio en general, su característica principal es la expansión del territorio. Lo que principalmente quieren los imperios es dominar la mayor cantidad de territorio y recursos posibles. Dentro de esta perspectiva, el Imperio Romano se extendió a todo el mundo conocido en la época. ¿Cómo ustedes pueden visualizar en esta diapositiva? Todo eso era el mundo conocido. Y el Imperio Romano dominó todo esto que ustedes pueden observar aquí. Partió directamente solo de este pequeño elemento que podemos observar aquí, que es Roma. Y se fue extendiendo alrededor de todo el continente europeo, parte de África, Asia. ¿Qué significa en definitiva? Que un imperio tiene la característica principal de expandirse, de irse agrandando en territorio. Directamente, Roma obtiene beneficios y problemas al resultado de su expansión, corresponden a un largo proceso que tuvo su apogeo en los primeros años del período imperial bajo el gobierno de Augusto. Augusto del 27 al 14 antes de Cristo y después de Cristo, ya vamos a puntualizar, comienza a darle un giro a la perspectiva aquí planteada. Ya no va a ser el pueblo el que decida, ya no va a ser simplemente la decisión de los territorios conquistados, sino que debemos tener y poner orden. Ese orden va a estar planteado principalmente por el emperador. Y todo lo que nosotros conocemos directamente del Imperio Romano es la época imperial de este imperio, donde se da todo este proceso que nosotros conocemos en la Biblia, es del ámbito de la época imperial. Vamos a ver, causas de la expansión imperial romana y consecuencias. Bueno, vamos a plantear, no es otro tema, es dentro de las causas de la expansión imperial. Vamos a ver también, además de las causas que causó, no se olviden, acuérdense que el objetivo era comprender las causas. ¿Cuál era la causa principal? Esta expansión, esta incursión de los latinos y sobre todo la lucha contra Cartago. Acuérdense del video, las así llamadas guerras púnicas. María, ¿qué eran las guerras púnicas? ¿Qué se acuerda? Antes de ir a las consecuencias. ¿Qué eran las guerras púnicas? ¿Se acuerdan? Era una guerra entre Roma y Cartago. Ya, era una guerra entre Roma y Cartago que tuvo dos fases, digamos, en esta guerra. La segunda parte, que consta propiamente con la expansión romana, es la guerra púnica que más nos interesa. ¿Qué decía esta guerra? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué pasó? Me queda la duda. Vamos entonces voy a volver a revisar esta perspectiva, solo la segunda parte. Vamos a ver historia, primero B. Van a hacer un resumen porque me parece que no lo han llevado a cabo esta perspectiva de resumir las guerras púnicas, que es importante entender esta visión para poder comprender la causa y la consecuencia de la expansión imperial. Traten de tomar en cuenta los elementos que se han planteado de las guerras púnicas, porque principalmente la guerra contra Cartago es fundamental para comprender la expansión. De la expansión y el control de los territorios nace el período imperial. Este período imperial que tiene unas consecuencias. Principalmente
En el primer periodo imperial, que estuvo a cargo del gobierno de Augusto, del 27 al 14, dentro del proceso que vivió Augusto, el proceso en general fue un proceso así llamado de romanización de los territorios conquistados, que significaba, primero, adherir los territorios que ya se habían dominado y, sobre todo, imponer el latín como idioma oficial, la literatura, el derecho y el sistema de construcción que se incorpora progresivamente en las provincias conquistadas. ¿Cuál es una consecuencia entonces del proceso imperial? La llamada romanización, que incluye el imponer el latín como idioma, la literatura, el derecho y un sistema de construcción que se va a ir viendo en todas las provincias conquistadas por los romanos. Hay que anotar que los romanos incorporaron elementos de los griegos y los germanos a su cultura, lo cual disgustó a muchos sectores dentro del imperio. Roma nació con un criterio desde los latinos y la conformación de otro pueblo ubicado al norte de la península, pero principalmente fue de la península itálica. Se incorporó, como ustedes saben, consideraciones griegas, los dioses, la filosofía, el estudio de cada uno de estos elementos y otras visiones germánicas dentro del proceso también propio de la consideración del ámbito romano. Ciertas consideraciones que molestaron a los emperadores. Los romanos, para mantener un mejor control y acceso a los pueblos conquistados, establecieron estructuras materiales y de gobierno. Uno de los elementos más importantes y que se resaltan hasta la actualidad y que se estudia hasta la actualidad es el derecho romano. Dentro de la consideración de la conformación de la sociedad, mucho más avanzada en el ámbito, en comparación con los griegos, en el ámbito propio de la organización social. ¿Cuáles fueron los grandes avances de este proceso también de romanización y el proceso de la incursión imperial romana? Se incorporó también la construcción de acueductos romanos. Construyeron acueductos, caminos. Realmente Roma era una metrópoli dentro de la consideración diferente ya a los otros elementos, puentes, poblados, mientras que durante el imperio se reorganizaron las provincias romanas conquistadas. De este modo aparecieron provincias imperiales. Los romanos también comenzaron a conformar el territorio en general en provincias romanas. El territorio se conformó en provincias romanas conquistadas. De este modo aparecieron como estas provincias romanas, así llamadas provincias imperiales. Provincias imperiales. Estas provincias imperiales tenían territorios principalmente con jurisdicción del emperador para mover ejército, cobrar impuestos, colocar gobernadores. Parecido a lo que sucede hoy con nuestras provincias, nuestras capitales de provincia, los alcaldes y demás consideraciones. La misma perspectiva en las provincias imperiales romanas tenían esta misma idea. Tener gobernadores que controlaran los impuestos, que controlaran el territorio, que controlaran los demás elementos. Con la expansión, muchos pueblos se sintieron inconformes con la presencia de los romanos. La destrucción de las guerras ocasionaron, además del sometimiento, el rechazo hacia Roma.
Podemos ver también procesos internos, por ejemplo, como el creciente grupo de los cristianos que fue conformando un criterio diferente de la perspectiva propiamente romana. El ejército necesitaba crecer y especializarse, por lo tanto, uno de los elementos más puntuales de los romanos fue en el ámbito bélico. El ejército es fundamental en el entendimiento de las consecuencias de la expansión romana. Fue creciendo, mejor dicho, no acrecentándose, sino creciendo en número y especializándose. Dentro de estas perspectivas, el ejército fue mejorando y aquello requirió de recursos financiados por los botines de guerra y los impuestos, lo que generó principalmente descontento en estas provincias conquistadas. El descontento se genera por los impuestos que iban directamente a la guerra. Uno de los problemas principales del Imperio Romano fue sostener la gran extensión de territorio que conquistaron. El extenso imperio causó dos fenómenos importantes. El primero fue que Roma, a pesar de su ejército y administración, le resultó muy complicado controlar el territorio. Y por otro, la presencia de los romanos benefició al comercio, a la agricultura, pero este beneficio no fue el mismo que en la República. Por lo tanto, debemos puntualizar, y con esto vamos a ir cerrando esta visión. Este extenso imperio provocó dos fenómenos. A pesar de que tenía una gran conformación administrativa, que tenemos ciertas consideraciones hasta la actualidad, el Imperio Romano, a pesar de su administración y a pesar del ejército, fue muy complicado el controlar el territorio. Por su gran extensión. Además, el beneficio que se obtuvo de la agricultura y el proceso de expansión, comercio y agricultura, solo benefició a la aristocracia. No benefició a otro grupo, determinando una distribución desigual de los recursos. Esta distribución desigual determinó también la caída del Imperio Romano. Había una desigualdad entre los aristócratas, este grupo de aquí, que controlaba el comercio y la agricultura, y la distribución desigual hacia los sectores bajos, hacia las clases sociales bajas. Entonces el imperio fue desigual en esta conformación en cuanto al territorio, la gran cantidad de territorio y la mala distribución de los productos, de los recursos, mala distribución desigual de recursos, por si acaso, recursos. Esta distribución desigual hizo que caiga el imperio. Primero se extendió y tuvo la posibilidad de tener una gran extensión, pero en definitiva cayó por esta misma extensión y este dominio tan extenso que no podía ser determinado.
Nuevamente, como observamos aquí, espero que vayan puntualizando dónde se encontraba el Imperio Romano. ¿Por qué razón? Porque el momento que caiga este imperio será fundamental el entender la división que se va a generar del imperio, entre el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente, donde se generará el Imperio Bizantino y las luchas sociales de la época medieval. Es importante que en el mapa entiendan dónde y qué conformaba el Imperio Romano. Dentro de esta consideración, el Imperio Romano, por lo tanto, en su gran extensión y tomando en cuenta que comenzó simplemente con ser Roma y con controlar toda la península itálica y la lucha de las guerras púnicas, por ejemplo, para controlar Sicilia y las islas que conforman la perspectiva de lo que es Italia hoy en día, tienen una perspectiva de expansión propia de los romanos. Ese era el criterio propio, una característica propia de los romanos es la expansión. Y la expansión fue y se fue dando gracias a la posterior conformación del imperio y la lucha y el dominio contra los cartagineses. Bien, jóvenes, con eso vamos a ir cerrando esta perspectiva. La siguiente clase vamos a hablar de las contribuciones del derecho romano. Como les decía, el punto más relevante de los romanos ha sido en la incursión del derecho. Entonces, estas contribuciones, como se han ido dando dentro de la perspectiva también de nuestra realidad ecuatoriana. Con eso cerramos.